Bien, estimados, vamos a darle la bienvenida de manera formal a esta breve introducción que vamos a hacer sobre lo que es la contabilidad. Pueden ir tomando sus notitas a medida que van viendo este video, porque estaremos realizando algunas preguntas para usted mismo reflexionar y luego ustedes completarán una pequeña actividad. Algunos de los objetivos que vamos a estar trabajando con este módulo en este diplomado es de ver a manera resumida lo que es el proceso de la contabilidad, porque es importante manejar la contabilidad en las pequeñas y medianas empresas. Como ustedes saben, algunas personas inician sus operaciones porque tienen sus ideas y se lanzan así sin tener los mínimos conocimientos relacionados a la contabilidad, al orden, a las cuentas, a qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. También vamos a estar trabajando con unos estados financieros, los más básicos, y también vamos a hacer una breve introducción a lo que es la planificación financiera. Solamente una introducción y vamos a ver algunas de las razones financieras de las más sencillas, de esas que los bancos están regularmente revisando al momento de solicitar un préstamo. Y vamos a iniciar hablando de un poquito de lo que es la contabilidad. Y cuando nos ponemos a pensar en qué es realmente la contabilidad, nos damos cuenta que contabilidad podemos verla por todas partes, en cada paso que nosotros damos. Si revisamos en nuestros hogares, tenemos contabilidad, sí. Cada una de las operaciones que usted realiza cuando usted va al supermercado, cuando usted paga la energía eléctrica o paga el agua, en fin, cuando usted paga una deuda de un préstamo. Entonces, es tan sencillo como ubicarnos en nuestros hogares y qué transacciones o qué operaciones nosotros realizamos. Eso es contabilidad. Entonces, la contabilidad es un arte, señores, porque es un verdadero arte de registrar, de usted clasificar, de usted resumir. O sea, con la contabilidad dentro de una pequeña empresa o en su propia casa, usted va organizando todo lo que la compra, usted lleva su lista, usted va chequeando cuánto va gastando, si tiene que pagar el agua, si tiene que pagar el alquiler, que si el teléfono. Entonces, todos esos aspectos se refieren a la contabilidad. Entonces, contabilidad es un arte de registrar, clasificar y resumir las operaciones. Cuando usted dice pagué 500 de agua, pagué 2,000 de energía eléctrica, pagué el celular 1,000 pesos, de la compra yo pagué en el supermercado, yo pagué 8,000 pesos, tengo que pagar la casa. Cuando usted está haciendo eso, usted está haciendo una clasificación y resumen. Si usted lo contabilizara, entonces se completaría el proceso de lo que es la contabilidad. Y hay diferentes tipos de contabilidad dentro de cualquier empresa. Empresa grande, quizás en la empresa pequeña no existan esta gran variedad, pero existen diferentes tipos. Tenemos una contabilidad que se llama la financiera, que se va a encargar de la información de los estados financieros. Básicamente, se encarga de los estados financieros. Hay una contabilidad que se llama administrativa y esta va a velar porque se cumplan todos los objetivos de la organización. Usted como pequeño comerciante, usted va a velar por esa contabilidad administrativa. ¿Cuál era el objetivo que usted tenía
cuando usted decidió poner ese negocio. Entonces usted debe de velar y con eso se ayuda, se auxilia de lo que es la contabilidad. También tenemos lo que es la contabilidad fiscal y esta se va a encargar de monitorear y llevar el control de todo lo que son los impuestos, que si los formatos de envío, que si el 606, 607, el IT1, el IR1, en fin, todos los impuestos, que si pagar lo del el impuesto sobre la renta del IR3, etcétera, etcétera. Entonces son todos los informes, la fiscal relacionados a los impuestos. Luego tenemos lo que es la contabilidad de costos. Entonces, esta contabilidad es preciosísima, señores. Se va a encargar de todo lo que es el costo en una empresa, una pequeña empresa que transforme la materia prima en un producto terminado. Entonces, ahí tendríamos que llevar una contabilidad de costo donde vemos el costo de materia prima, de mano de obra y de cuáles son los gastos indirectos para determinar cuáles son los tres elementos fundamentales que estoy trabajando con el producto que estoy transformando. Y tenemos la contabilidad de gestión. Sí, el contador también se ocupa de esto y esta está relacionada con la información económica y financiera de la empresa y esta le va a ayudar como herramienta para tomar decisiones. Para esto tenemos que estar al pendiente de cuáles son los índices de inflación, de cuáles son los cambios que estamos teniendo a nivel económico en nuestro país. En fin, son diferentes tipos de contabilidad con diferentes fines. Y cuando pensamos y hablamos de cuáles son los elementos de la contabilidad, básicamente, esto es la parte fundamental de este módulo, de saber conocer y saber identificar y agrupar, clasificar los diferentes rubros dentro de cada uno de estos grupos. Podemos ver que esto le llamamos grupos o tipo de clasificación dentro de una contabilidad. Y déjenme decirle que la contabilidad habla un lenguaje universal, porque en China, en Japón, en Dominicana, en Latinoamérica, en Estados Unidos, vamos a estar hablando exactamente de lo mismo, señores. No vamos a hablar algo distinto. La contabilidad sería la misma en la pequeña empresa, en la grande, en Estados Unidos, en China y en Japón. Entonces, para ello hay 6 grandes grupos de cuentas, 6 grandes grupos de cuentas que se llaman activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos, y ya al final tenemos lo que es la utilidad o la pérdida que tiene el negocio. Entonces, señores, ¿qué significan estos grupos de cuenta? También a estos grupos lo identificamos con números, porque cada cuenta tiene un número. En contabilidad utilizamos un catálogo de cuentas que no es más que un resumen de códigos y descripciones de cada una de las cuentas. En su casa, por ejemplo, usted tiene una cuenta que se llama energía eléctrica. Usted tiene otra cuenta que se llama agua. Usted tiene otra cuenta que se llama gasto de internet, telefonía, cable, etcétera. Usted tiene otra cuenta que se llama alquileres. Usted tiene otra cuenta que se llaman los muebles del hogar. Y si usted tuviera un vehículo, usted tiene una cuenta que se llama vehículo. Y si usted tiene cuentas bancarias, usted tiene cuentas que se llaman Banco Tal, Banco de Reserva, Banco Asociación Cibao, Banco Popular, en fin, es identificándole los nombres que dentro de su hogar usted lo puede practicar y le va a servir muchísimo porque sería el mismo sentido. Entonces,
Más adelante le voy a explicar qué son cada uno de estos rubros, pero lo voy a decir rápidamente. Los activos es lo que tenemos. ¿Qué tenemos en la casa? ¿Qué tenemos? Tenemos el mueble, tenemos la estufa, tenemos la nevera, tenemos el vehículo, tenemos una casa, si es que la tenemos. Si es alquilada, no la tenemos, no es nuestra. En los pasivos, ¿qué tenemos? Lo que yo debo. ¿Qué yo debo? Yo debo al banco, yo debo un préstamo, yo debo el vehículo, yo debo una farmacia. En fin, debemos diferentes fines, pero hay deudas distintas. El capital, señores, viene siendo la diferencia de lo que tengo menos lo que yo debo. Es decir, todos mis activos, todo lo que tengo, menos todo lo que yo debo, ese es mi patrimonio, que también le llamamos patrimonio al capital. Y los ingresos en una pequeña empresa, los ingresos es, por ejemplo, si venden un servicio, todo lo que le entra por concepto de ese servicio serían los ingresos. En el hogar, si usted es asalariado, todo el ingreso que le entra a usted, a su esposa, serían los ingresos. En las empresas, las ventas forman parte de los ingresos. Tenemos los costos y gastos. Costos si es una empresa de manufactura. Si es una empresa que transforma la materia prima, tenemos costos y también tenemos gastos. Y en su casa, usted lo que va a tener es gasto. El gasto de energía eléctrica, el gasto del gas, el gasto de la persona que le ayuda, el gasto del alquiler, en fin, los intereses que tiene que pagar sobre el préstamo. En fin, en una pequeña empresa, eso mismo serían los gastos. Y al final tenemos la utilidad o pérdida. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Con estos tres que tenemos a mi izquierda, se prepara lo que llamamos el estado de situación financiera o balance general, con activos, pasivos y capital. Y con estos tres, a mi derecha, preparamos el estado de resultados, que son los dos estados más básicos que podemos encontrar en cualquier empresa. Y un estado de resultado es, usted lo hace en su casa, ¿cuánto gané? Me gané 20,000 y gasté de alquiler 5,000, de la compra 5,000, del gas tanto, del teléfono tanto. Y lo que le queda sería o la utilidad o la pérdida. Si no le queda nada, tiene pérdida. Si le quedó, tiene dinero. Entonces, los activos son todos los bienes, como les decía, todo lo que tengo, todos los bienes, propiedades, derechos que posee una persona, ya le dije en su casa, una pequeña empresa, una pyme, y cualquier persona física o jurídica. Es una empresa física o una jurídica, eso abarca lo que son las diferentes tipos de formalidades que vimos en el módulo número 1. Tenemos lo que son los pasivos, que son todas las deudas, los compromisos, las obligaciones que posee una persona o una pequeña empresa. Le decía que el pasivo es todo lo que debo, el activo es todo lo que tengo. El capital es la inversión realizada por el propietario. Por eso le decía que es la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, el capital es lo que yo tengo menos lo que yo debo. Y ya los ingresos es el dinero que se obtiene por venta de servicios, por venta de un producto, y si es una persona que es asalariada, por los ingresos, por el sueldo que recibe. Luego tenemos los costos y gastos. En los costos tenemos materia primas, tenemos mano de obra, etcétera. Que les decía, los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y gastos indirectos.
Y dentro de los gastos tenemos, si usted tiene una pequeña empresa y tiene empleados, usted le va a pagar a los empleados el sueldo. El sueldo es un gasto. Si usted paga algún anuncio en alguna red social, en alguna emisora o algo, usted paga publicidad, eso es un gasto. Si usted tiene un préstamo, solamente el interés es un gasto. Lo que usted paga de capital no es un gasto, solamente el interés que usted paga sobre el préstamo es un gasto. La energía eléctrica es un gasto, el agua, los pagos de la seguridad social, etcétera, etcétera. Y al final, la utilidad, que es la diferencia que va a resultar de los ingresos y los gastos, lo que yo gané menos lo que yo gasté. Vamos a reflexionar brevemente, si la empresa toma un préstamo, ¿en qué grupo registra ¿En qué grupo de estos 6? ¿En activos, en pasivos, en capital, en ingresos, costos o gastos? Ah, ya respondiste. Y si fuera la compra de un vehículo, si la empresa compra un vehículo, ¿en dónde lo vas a ubicar de estos 6 grandes grupos? Espero que te haya ido bien. Vamos a ver ahora las cuentas del estado de situación financiera. Las cuentas del estado de situación financiera. Bueno, ya anteriormente dijimos que el estado de situación financiera lo preparamos con activos, con pasivos y con capital. Estado de situación financiera o balance general. Recuerda, balance general o estado de situación financiera. Preparamos con activos, pasivos y capital. Y de los activos ya dijimos que es todo lo que yo tengo. ¿Y qué tengo? Tengo dinero en caja. En la pyme, en la pequeña empresa tiene dinero en caja. Tiene dinero en los bancos. Puede tener una cuenta por cobrar si vendió a crédito. Tiene una cuenta por cobrar. Es un activo. Tiene inventarios de materia prima, eso lo tiene, entonces son activos. Tiene maquinarias para transformar, para hacer cualquier actividad, maquinarias y herramientas. Tiene vehículos, si los tiene, también son activos. Los muebles, mobiliario, es un activo. Cualquier construcción o terreno también es un activo. Entonces, esto es los activos, lo que yo tengo. Eso es lo principal y lo fundamental. Lo que tenemos, el inventario, la cuenta por cobrar, la maquinaria, los equipos, la cuenta de bancos, en fin. Fíjense que construcciones y terrenos, a veces las empresas tienen un pequeño edificación, que a veces son propietarios. Cuando usted invierte dinero para remodelar esa construcción, probablemente, dependiendo del monto, la ley no le va a permitir que usted diga, yo gasté 100,000 pesos remodelando tal edificación, que tal vez el costo sea 400,000. La ley no le va a permitir que usted lo lleve a gasto, sino que debe capitalizarlo. Es decir, que si mi pequeña inversión de una edificación que tengo, lo que sea, por pequeño que sea, le cuesta 400,000 pesos, suponiendo, y usted tiene que hacer una inversión para remodelarla, 100,000, 90,000 pesos, eso usted no lo va a registrar como un gasto. Aunque usted dice gasté tanto en gasté tanto en cemento, al albañil le pagué tanto. No, usted lo va a capitalizar. ¿Y qué significa la palabra capitalizar? Significa que a los 400,000 que yo tenía, le voy a sumar los 90,000, por ejemplo, y ya mi edificación
en vez de yo decir que gasté 90,000 en la cuenta de gasto, sino lo voy a sumar a la cuenta de activo y ya voy a tener una edificación que en vez de 400,000 va a tener un costo de 490,000. Entonces, estos son los activos para preparar el balance general o estado de situación financiera. Los pasivos, señores, los pasivos, todo lo que debemos. Entonces, los pasivos, en lo que debemos a un suplidor, a una cuenta por pagar, debemos a una nómina por pagar, debemos los impuestos que debemos de pagarle al gobierno, son pasivos. Un préstamo que tenemos con el banco es un pasivo. Tenemos también pasivos que se clasifican dentro de corrientes o largo plazo. También los activos se clasifican así. Entonces, se van a clasificar corrientes dependiendo de si lo debo de pagar dentro de un año, dentro de 12 meses. Si se van más largo, entonces se llaman pasivos de largo plazo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, usted tomó un préstamo en el banco y el préstamo es a 5 años. Usted no puede decir, como una cuenta de préstamo por pagar, que usted debe 1,000,000 de pesos. No, usted no lo puede dejar en una sola cuenta. ¿Por qué no? Porque debe de reclasificarlo, debe de dividirlo, segregarlo. ¿Para qué? Para que la porción que es corriente, que dentro de los 12 meses usted debe de pagar, quede como pasivo corriente. La otra parte usted la va a clasificar, inclusive lo vamos a ver cuando estemos evaluando las razones financieras, que eso usted debe de segregarlo, no lo debe de dejar junto. Si el préstamo es a más de un año, se separa porción corriente y la de largo plazo se clasifica dentro de pasivos a largo plazo. Pero sigue siendo un pasivo, señores, es lo fundamental. Y el tercer grupo con el que trabajamos el estado de situación financiera es el patrimonio o capital. Dentro del patrimonio hay otras cuentas, como así vimos en los activos, tenemos diferentes cuentas. Dentro del grupo de los pasivos tenemos diferentes cuentas. Dentro del grupo del patrimonio también tenemos diferentes cuentas. Está el capital social, que es el que aporta. Bueno, yo voy a iniciar mi negocio con 100,000 pesos. Ese es el primer aporte. Después, si usted está formalizado, hay una reserva legal que hay que ir trabajándola. También están las utilidades, ya sea en pérdidas o en ganancias, que se van a la sección del capital si usted no la distribuye. Bien, entonces, el estado de situación financiera lo preparamos con activos, pasivos y capital. Es decir, con las cuentas que integran esos tres grandes grupos de cuentas. Y vamos a hablarle un poquito de lo que es la ecuación básica de contabilidad. La ecuación básica de contabilidad, señores, ya se lo comenzamos a decir. Lo que tengo es igual al pasivo más capital. Porque la ecuación básica de contabilidad es esta que le estoy mostrando aquí. Que activo, la A de activo es igual a pasivo más capital. Y lo vamos a ver, lo vamos a demostrar cuando estemos trabajando el estado de situación financiera. Entonces, activo es igual a pasivo más capital. Entonces, si yo despejara esa fórmula, ¿a qué será igual el pasivo? Recordando que el pasivo es lo que debo. El pasivo es lo que debo. Yo despejo esta fórmula inicial que activo es igual a pasivo más capital. Entonces, el pasivo será igual. Traigo la A de activos y entonces le cambio el signo a la C. Digo, pasivo es igual a activos menos capital.
Y entonces, ¿qué será igual el capital? Lo hemos repetido varias veces, lo que me queda. El activo lo que tengo, el pasivo lo que debo y el capital lo que me queda. ¿Y qué me queda cuando hago esa ecuación contable? Bueno, yo digo que el capital es igual a la suma total de todos los activos menos la suma total de todos los pasivos. Vamos a ver, reflexionar aquí. ¿A qué equivaldría el pasivo si yo despejo la fórmula que vimos ahora mismo? Recordándoles que el activo es lo que tengo y todas las cuentas de activos, ya sea caja, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones, etcétera, la maquinaria, el vehículo, todo eso lo tengo. El pasivo, lo que debo. El capital, lo que me queda entre activo y pasivo cuando aplico la diferencia. ¿Ya respondiste? El pasivo, entonces, es igual. Bien. Ahora vamos a ver las cuentas del estado de resultados. Y las cuentas del estado de resultados comenzamos con el grupo de los ingresos. Con el grupo de los ingresos, ya les decía, los ingresos son mis servicios, mis ventas por servicio, ventas por producto. Recordándole, señores, que el ITEVIS no forma parte de sus ventas. El ITEVIS simplemente es un impuesto que usted agrega y retiene para pagar luego. Es una cuenta por pagar, un pasivo. Entonces, dentro del grupo de ingresos, tenemos lo que son las ventas, los descuentos y devoluciones sobre venta cuando hay devoluciones. Si yo alquilo alguna habitación, por ejemplo, puede ser una cuenta de ingreso alquilar habitación para un hotel, para un condominio que alquile habitaciones, también sería un tipo de ingreso. Honorarios profesionales serían ingresos solamente para una firma de abogados, para una firma de contadores. Porque si usted es una pequeña pyme que se dedica a vender productos, comprar y vender productos, por ejemplo, entonces y usted paga un honorario profesional de un abogado o de un contador, eso no es un ingreso, eso es un gasto para usted. Estoy aquí hablando de las cuentas de ingreso, en qué momentos representan ingreso y que para qué tipo de negocios. Y los intereses van a representar ingresos para todas las entidades de intermediación financiera, como son los bancos, las cooperativas y otras entidades. Entonces, simplemente para ellos serían ingresos. Si usted es el que paga un préstamo más los intereses para usted es un gasto. Entonces, los ingresos están en este grupo de cuentas, descuentos y devoluciones, ventas en general. Los costos vienen representados por las compras. Compras, el flete de lo que usted pagó, las devoluciones, los descuentos. Estos son los grupos de cuenta dentro del grupo costos. Entonces, las compras es el valor de la mercancía sin el ITEVIS. Recordar que el ITEVIS, señores, es un impuesto y se registra en una cuenta separada. Pequeños comerciantes, sáquese de la cabeza de que el ITEVIS representa un costo o un gasto para usted. El ITEVIS para usted solamente representa un movimiento en su flujo de efectivo. Solamente eso. Porque usted lo cobra para luego pagarlo. O usted lo paga para luego deducírselo. Y en este caso de las compras, el ITEVIS es un deducible.
Tenemos los fletes, señores, el transporte que se paga si usted devuelve una mercancía y si a usted le realizan algún descuento. Estos son los grupos de cuentas dentro del grupo general que se llama costos. Y en general los gastos, ya hemos hablado de todos ellos, que si gasto de alquiler, gasto de salario, de energía, de agua, de honorario, cuando usted es el que lo paga, de promoción y de publicidad, cuando usted es el que la paga, de reparaciones y mantenimiento, de seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora, reflexionar un poquito, cuáles son los grupos de cuentas con las que preparamos el estado de situación financiera. ¿Cuáles son esas cuentas? Son 3 grupos. Las cuentas pueden ser muchas, pero los grupos son 3. Cuentas pueden ser infinitas, porque cada uno de los grupos tiene varias cuentas. Y ya respondiste, el estado de resultados. ¿Cuáles son esos grupos de cuenta con los cuales preparamos el estado de resultados? Bien, excelente. Vamos a ver ahora brevemente por qué es importante mantener una información financiera dentro de un pequeño negocio. No importa que usted sea informal, pero trate de educarse, trate de aprender de cuáles son esos movimientos, cuáles son las estrategias. Entonces, para usted poder tomar una decisión, necesariamente necesita de información. En muchos pymes y en algunas empresas no le dan importancia a la contabilidad. Pero cuando hay una pérdida, señores, que le presentan, que la ven tal vez a los 6 meses, le dicen, oh, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Eso tiene que ser el día a día. Eso tiene que ser revisarse el mes, cómo me fue. Aprender, señores, se puede aprender. Entonces, para tomar decisiones que sean oportunas, que sean rápidas, aunque sean bien informales, pero que tengan esa información que yo necesito, que sean efectivas, que sean eficientes, necesitamos la contabilidad. Necesitamos auxiliarnos de la contabilidad, señores. No importa qué tan pequeñito sea usted, no importa lo pequeño que usted sea, siempre trate. Si usted no entiende, trate de hacer pininos, que se puede, pero es una información, es una herramienta valiosísima auxiliarse de la contabilidad, de los análisis, de las cédulas de analíticas que usted puede hacer sobre las ventas, sobre las compras, sobre el ITEVIS que está pagando, sobre el préstamo. Son muchos datos, probablemente sí, pero usted debe de estar con esta información oportunamente para poder tomar una decisión. Y vamos someramente a mostrarle o a hablarle un poquito de lo que es un proceso, de lo que es la contabilidad y el proceso. El ciclo de contabilidad que ustedes ven por ahí, que conozca del ciclo. Conocer el ciclo es saber que cada paso que se da dentro de la pequeña empresa conlleva un registro de que si el dueño compró algo por ahí y la factura se le perdió, tenemos un problemilla y una situación porque tenemos que conseguir esa factura para poderla registrar a tiempo. Entonces, el ciclo, identificar cuáles son esas operaciones, recolectar, capturar informaciones y luego viene lo que es el resumen y clasificación. Es decir, en un día, en un pequeño negocio, se vendió tal cosa, tanto, se vendió de nuevo, tanto, se van acumulando, ¿verdad? Si tenemos por el otro lado, se pagó la luz, se pagaron los sueldos, se pagó el préstamo, todo eso se va acumulando, señores, para clasificarlo y poderlo registrar. Luego vienen unos resúmenes que pueden ser analíticos, cédulas analíticas que realizamos para determinar
y poder preparar los estados financieros. Este resumen intermedio en contabilidad le llamamos el balance de comprobación, porque yo primero registro mis cuentas, mis operaciones en las cuentas correspondientes y luego de ahí sacamos lo que son las entradas al mayor, los pases al diario y entonces determinamos después de eso lo que es la balanza de comprobación. Una balanza de comprobación, lo vamos a ver en la práctica, es un resumen de todas las cuentas con sus respectivos valores. Entonces, después que usted tiene esa balanza, puede preparar los estados financieros básicos. También en mi canal de YouTube, si usted quiere aprender a hacer un estado financiero sin la balanza de comprobación, sin registro y sin nada, se puede. Claro, tiene que tener disponible todas las informaciones, pero se puede. Importante tomar en cuenta, si usted está formalizado, hay fechas de cierre. Y aunque usted no esté formalizado, usted debiera elegir una fecha de cierre, que usted haga un resumen de sus operaciones contablemente hablando. Y según nuestra ley tributaria, hay 4 fechas que usted puede elegir: 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio o 30 de septiembre. A esto le llamamos año fiscal. Un año fiscal tiene 12 meses. Y algunas debilidades, señores, que enfrentan las pymes, señores, no hay objetivo, no hay un objetivo. ¿Qué es lo que queremos trabajar? ¿Cuál es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son esas metas cuantificables que nosotros necesitamos seguir? A veces no hay una estructura organizacional, aunque vea que son un poco, tal vez el dueño y 2 empleados más, no hay nada. El pequeño comerciante debe de comenzar a trabajar en su estructura, visualizarla, tener esa visión y no que le llegue el crecimiento sin nada y que usted entonces comience a perder clientes por estar desorganizado. Entonces, esas son algunas de las debilidades. Vender lo que el emprendedor quiere. A veces no es vender lo que yo quisiera, señores, sino fíjense en la pandemia, en el COVID-19, en el 20 que hicimos, muchos pequeños comerciantes dejaron de hacer lo que estaban haciendo y cambiaron. Eso es ver las oportunidades ante ciertas dificultades. No todo fue funesto, señores, aprendamos de ahí. El desconocimiento de su FODA, ya nosotros todos estos temas estuvimos tratándolo en el módulo 1, señores. La importancia, estas son las debilidades. Cuando usted no conoce su FODA, también en mi canal de YouTube tenemos cómo hacer un FODA que debemos tomar en cuenta. Entonces, cuando usted desconoce su FODA, usted no sabe, usted anda sin rumbo. Entonces, está trabajando con una administración reactiva. Quiere decir, usted está reaccionando ante las situaciones que se le van presentando, porque no hay clara una misión y visión que usted quiera seguir. Entonces, las pymes, como dijimos, tienen grandes fortalezas, señores, en cuanto a lo que es el aporte a la economía y tienen una gran facilidad de adaptación, que vimos este tema en el módulo anterior, de adaptarse a los cambios. Entonces, vamos a montarnos en este carril de adaptarnos a los cambios para que no se conviertan en debilidades. Falta de capital, liquidez, señores, porque tienen insuficiente maquinaria, insuficiente tecnología. También falta de conocimiento en el ámbito empresarial. Si usted tiene deseo, comience a formarse para que si usted busca una persona, usted sepa cuando esa persona le hable de qué le está hablando. Dificultad con la competencia cuando hay grandes multinacionales. También falta de asesoría
y programas específicos para pymes. Aunque tenemos muchos programas de ayuda para las pymes, entendemos, o quizás desconocimiento por algunos pequeños comerciantes de que eso existe. Debilidad. Algunas pymes ven como debilidad la obligación fiscal. Puede ser, porque hay que llevar algunos controles, como ya le estuve explicando. Y otra debilidad son los inventarios, porque los sueltan. Y los inventarios no es una debilidad nada más en las pymes, es una debilidad en grandes multinacionales, señores, porque quizá no se les da el uso adecuado, no hay una gestión efectiva de los almacenes con el contenido que tiene dentro, que son sus inventarios. Entonces, no podemos dejar pasar de a un lado lo que son nuestros inventarios. Y si tenemos que pasar a inventario en el pequeño negocio, vamos a hacerlo con el poco personal. Si necesita personal adicional, pues su contrate para esos días. Pero hágalo. Sepa en qué pie usted está parado. Y no que le pregunten, ¿tú tienes muchos ítems? Y te digas, hay muchos. ¿Cuántos ítems tiene? ¿Cuánto tú tienes en inventario? Y el pequeño comerciante está perdido y no sabe qué tiene. Hay que saber qué tenemos, señores. Entonces, señores, lo que es inventarios, condiciones de contrataciones, facturación, son temas que se deben de trabajar. Lo que es banco y caja, informaciones precisas, tener oportuna la información para usted poder tomar una decisión. El nivel de uso y de gasto de los activos, a veces hay unos datos técnicos ahí que no están disponibles. Lo que es la gestión de nóminas también, personal calificado en el desarrollo para un control que sea eficiente de nóminas, sino también la puede subcontratar, perdón, estas operaciones. Informaciones sobre la solvencia de los deudores. Ojo, vamos a ver ese tema cuando estemos trabajando la parte de las razones y eso. Al deudor, a quien usted le va a dar a crédito, usted debe de conocerlo. La parte de la información fiscal, cuáles son esos reportes, cuáles son esos cálculos que hay que hacer. Y ya los dejo porque ya ustedes deben de realizar una actividad que tienen disponible. Y cualquier cosa pueden volver a ver este video, cualquier inquietud lo pueden volver a ver. Nos vemos. Nuestro siguiente tema son los estados financieros. Bye bye.